La paz de Dios, amados hermanos, el Señor les bendiga en este hermoso domingo. El Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy, el día de hoy, quisiera compartirles la escuela dominical que trata acerca del libro de los Colosenses. Este hermoso libro, esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses, nos hace referencia a varios aspectos de la vida. Es un libro corto, pero lleno de gran sabiduría, de grandes enseñanzas que el apóstol Pablo escribió a esta comunidad. Entonces, hoy quiero compartirles la cita bíblica de Colosenses 2 del 9 al 10, que dice de la siguiente manera: porque el que habita corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud, y vosotros estáis completos en él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. Damos gloria y honra al Señor, amados hermanos, en esta hermosa tarde, mañana o madrugada. No sé a qué horario estés viendo este video, pero anhelamos en el Señor el poder comprender y entender las enseñanzas de nuestro divino Salvador a través de esta carta. En la carta de los Colosenses no se menciona que el apóstol Pablo, como introducción, conociera personalmente a Colosas. San Lucas, al referirse a los viajes de Pablo, eh, no hace mención de que él estuviera en la ciudad. Da a entender que no conocía personalmente a los colosenses, y lo vemos en Colosenses 2.1, que se los voy a leer de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto hace una pequeña referencia, amados hermanos, de que el apóstol Pablo no había tenido la oportunidad de conocer a los hermanos en aquella tierra, en aquel lugar, pero gracias a Dios estaba al tanto de ellos, tenía un gran cuidado de todas las iglesias de Asia. Ajá. Al parecer fue Epafras, perdón, que después de convertirse durante la estancia de Pablo en Éfeso, desde donde la fe ha sido difundida a todos los habitantes de Asia en ese tiempo, y fue quien llevó el mensaje del Evangelio a los colosenses. Es posible que el resultado de los esfuerzos de Pafras y otros conversos de Pablo originara el establecimiento de iglesias cristianas en la Odisea, Heriápolis y algunas otras zonas aledañas. Algunas de ellas eran iglesias en casas, o como ahora lo conocemos, como células. Lo más probable es que la mayoría de los creyentes fueran gentiles. Sabemos que en esas áreas de la ciudad, del mundo, pues todavía no se, apenas estaba empezando a difundir el evangelio. Entonces eso nos da referencia a que las iglesias de la Odisea y de otras tantas estuvieran más complementadas con personas gentiles o no judías. Entonces, en ese sentido, pues si nos damos cuenta, amados hermanos, el trabajo misionero del apóstol Pablo y la trascendencia de la carta a los colosenses es muy importante en la vida del Evangelio. La Biblia nos enseña que solamente Jesucristo, en él habita toda plenitud. Como creyentes debemos reconocer la incomparable superioridad de Cristo sobre todas las potencias cósmicas y reconocer que solo en él estamos completos. Esto es muy importante, amados hermanos, porque dentro de la carta de los Colosenses el apóstol Pablo hace menciones de diferentes puntos y diferentes circunstancias doctrinales, y esto nos lleva a entender, a comprender, a percibir también en lo más profundo de nuestro corazón la importancia de esta carta. La autoría de la carta se le atribuye como primer punto, autor, fecha y ocasión de la carta, se le atribuye al apóstol Pablo, y lo vemos aquí en en Colosenses, perdón, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Señor y Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, en este punto, hermanos,
de manera natural, es indiscutible la presencia del apóstol Pablo en la autoría de esta hermosa carta, de esta hermosa parte de la escritura. Ajá. Se acepta tradicionalmente como carta del apóstol Pablo durante el primer año del encarcelamiento de este mismo en Roma, cuando pasó 2 años bajo arresto domiciliario. Colosenses se escribió posiblemente en el año 60 después de Cristo, y el mismo año que Efesios y Filemón. Tenemos en cuenta, amados hermanos, y debemos de tener muy presente, por ejemplo, una acotación al margen, que muchos usan las cartas paulinas para hablar de la doctrina de la prosperidad, de la doctrina de la bienaventuranza, donde distorsionan un poco el contexto natural de cada carta, ¿no? Y como lo vemos aquí, tanto la carta a los Efesios de Filemón y a los Colosenses fue con el apóstol Pablo como prisionero, como encarcelado. Entonces nos damos cuenta de que estas enseñanzas vienen de lo profundo del corazón, pero a través de una situación bastante complicada que el apóstol estaba viviendo. Aunque no hay nada explícito que indique cuál fue la ocasión que motivó a esta carta a los colosenses, lo que sí sabemos es que Epafras visitó a Pablo en Roma para informarle la situación de aquella comunidad de creyentes y en una última instancia a que ésta escribiera la carta a los colosenses. Las noticias que se le dan a Pablo en general son buenas y lo vemos en Colosenses 1:8 y dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, haciendo referencia a que la iglesia estaba caminando de una manera aceptable, pero acerca de cierto, el apóstol aparece que se le informó también acerca de ciertos peligrosos errores que comenzaban a difundirse entre los creyentes y ponían en grave peligro la pureza de su fe. Algunos de los errores que se mencionan en la carta son los siguientes y los vamos a ver de una manera especial. ¿Sí? Dice de la siguiente manera, por ejemplo, el serialismo se aferraba a las normas estrictas sobre alimentos y bebidas permitidas sobre los festivales religiosos. Colosenses 2, 16 y 17 dice de la siguiente manera, y esta es la respuesta del apóstol Pablo a esta situación. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Para que no cayeran en dificultades o en complicaciones tanto emocionales como de usos y costumbres, el apóstol Pablo les mencionaba que pues hasta cierto punto tenían que participar, pero no de una manera libertina, sino respetando a sus autoridades, respetando sus leyes, respetando lo que tenían que hacer por ley y por obligación, y obviamente sin dejar de lado su fe y poniéndola siempre en alto. El asentismo. No manejes, no gustes y ni aun toques. Colosenses 2:21 al 23 y dice de la siguiente manera, tales como no manejes, no gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humanidad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tenemos que tener ahí mucho cuidado. La adoración de o con ángeles también, circunstancia que no se tiene que adorar a alguien que no sea nuestro Señor y Salvador. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, enfrentándose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y así podemos ver algunos otros aspectos, amados hermanos, estas circunstancias que nos llevan a tener en cuenta dentro de la carta
a los corintios y que también nos llevan, por ejemplo, al conocimiento secreto, a los gnósticos que se jactaban de esto. Colosenses 2:18 lo vuelve a mencionar, y en el énfasis de Pablo sobre Cristo, Colosenses 2 al 3, que lo volvemos a leer, dice de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, haciendo referencia de que toda la verdadera sabiduría proviene de Dios. La confianza en la sabiduría y la tradición humana. Igual Colosenses 2:4 al 8, y esto lo digo para que nadie os engañe con estas palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigaos y sobreedificaos en él y confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto es sumamente importante, amados hermanos. Dice: arraigaos y sobreedificaos, no dejando de lado, no haciendo un, una cimentación sencilla, sino por todo lo contrario, teniendo en cuenta, amados hermanos, que nuestro cimiento es en el Señor Jesucristo. Nuestra verdadera fe es el Señor Jesucristo, y nuestra vida le pertenece al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Propósitos y temas de la carta. Las características principales de la carta es su cristología. La intención del apóstol Pablo desde un principio al fin de la carta es dejar bien clara la absoluta suficiencia de Cristo en su función con respecto al universo, ya que en él habita toda la plenitud de la deidad, como lo leímos en la introducción. Para lograr su objetivo, el apóstol exalta a Cristo como imagen misma de Dios. Esto es sumamente hermoso, hermanos, porque el apóstol Pablo le enseña a los gentiles, le enseña a la iglesia acerca de la doctrina de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Padre. Por tanto, esta nos enseña de gran manera, amados hermanos, que nuestro Dios y Salvador siempre está presente, y precisamente la cristología de nuestro divino, de la palabra de Dios y la presencia de Cristo en toda la Escritura nos hace ver y entender lo importante que es conocer cada uno de los aspectos de las Sagradas Escrituras. Ajá. Para lograr su objetivo, el apóstol exalta a Cristo como imagen misma de Dios. ¿Sí? Colosenses 1:15, el creador Colosenses 1:16, ese se los voy a leer: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, exponiendo su gran poder como creador. El sustentador preexistente de todas las cosas, 1:17, y a él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ajá. Él es la cabeza de la iglesia, también lo menciona en el 18, y lo dice así tajantemente: él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la perminencia. Sabemos, amados hermanos, de que esta parte es sumamente importante para nosotros como hijos de Dios, a través de la fe, a través de la palabra, a través de la escritura. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a leer, y aquí sí me voy a detener un poquito. Dice así: él es la cabeza del cuerpo, que él es la iglesia, el que es el principio, perdón, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Perdón, era preeminencia, no perminencia.
Entonces es el primogénito de la creación, es el primogénito de la resurrección, es el primogénito de los muertos. El Señor es el primero en todo, como ejemplo, como instructor, como creador, como sustentador de la vida, como respuesta a la promesa después de la ruptura entre el hombre y el evangelio, que entre el hombre y Dios. Vemos infinidad de cosas tan abundantes, tan completas, que el Señor nos muestra de gran manera que Él es el primero por sobre todas las cosas. De todo lo cuanto hemos tenido y visto creado, el Señor es el primero en todo y por todo. Y aquel que reconcilia a todas las cosas con Dios, 1:20 y 22, que dice así, se los voy a leer, también es un poquito largo, pero tiene una gran influencia. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor nos muestra y nos da esa oportunidad, ¿sí? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto nos muestra, amados hermanos, que el Señor es parte de esa gran bendición y que Él, a través de Él, el primogénito de la creación y el mismo de la resurrección, nos ha reconciliado para con el Padre Celestial en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él pagando la deuda que nosotros tenemos delante del Padre Celestial, Él pagando ese boleto tan difícil que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, aunque estuviéramos en tiempo de la ley y el Evangelio se hubiera extendido, pero si estuviéramos bajo la misma ley de Moisés, nosotros como gentiles nunca hubiéramos podido tener acceso a tal bendición. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, tenemos ese pasaje a la eternidad. ¿Sí? Y si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el apóstol Pablo menciona que tiene esas grandes enseñanzas, que tiene estos grandes privilegios, pero que a final de cuentas el Señor siempre está con cada uno de nosotros, que Él es el primero de la creación, pero a la vez el apóstol Pablo se menciona como este ministro de esta misión, ministro de este evangelio, ministro de esta gran enseñanza. Sí, son muchos los temas que hay que tratar, es corto el tiempo, la verdad, quisiéramos hacer muchas cosas más, pero voy a resumir un poquito las intenciones o el bosquejo de este libro, que entra por introducción, por saludos, por acción de gracias, por las oraciones, la supremacía de Cristo, el trabajo de Pablo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio por amor a la iglesia, ajá, su preocupación por el bienestar de sus lectores o de los oyentes, ¿sí? La libertad de las normas humanas por medio de la vida con Cristo, en Colosenses 2 del 8 al 23, la advertencia de guardarse de los falsos maestros. Aquí el apóstol Pablo hace una gran referencia a eso y yo creo que eso es algo que tenemos hasta nuestros días porque tenemos que tener mucho cuidado de ello, ¿sí? Por los falsos maestros. Y se los voy a leer una vez más. Esto es lo que tenemos que tener. Y dice de la siguiente manera, a partir del 3, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él y perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá.
Entonces, amados hermanos, esto es algo sumamente importante y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sabemos, amados hermanos, que en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, pues siguen existiendo falsos maestros y también grandes maestros, ¿sí? Entonces, esto es algo que sí tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo vemos de una manera fácil y sencilla, amados hermanos, si no conocemos la palabra, si no conocemos la doctrina, que es la palabra de Dios, no conocemos a Dios y muy fácilmente podremos ser movidos por cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. O si llega alguien, parafraseando un poquito esto, si llega alguien sumamente elocuente, y nos endulza la píldora, como se dice coloquialmente, nosotros podemos caer en sus enseñanzas, pero esas enseñanzas pueden estar muy lejos de las enseñanzas bíblicas. Por eso es muy importante, hermanos, que imagínense, desde tiempos del apóstol Pablo se estilaba esta situación de los falsos maestros o falsos profetas, pues ahora con mucho más razón. Entonces, amados hermanos, pues debemos de seguir adelante. ¿Puede haber errores? Sí. Pensar que para vivir en la plenitud de la vida nueva debemos observar reglas estrictas de conducta o costumbres que hemos adquirido con el paso del tiempo, pero que no tienen fundamento bíblico. Esto es muy importante, no podemos caer en tradicionalismos, no podemos caer en viejas enseñanzas y por tanto no podemos vivir en un mundo de prohibiciones, sino al contrario, debemos de ser abiertos como lo es la palabra de Dios, pero inamovibles, ¿sí? Esto es muy importante, abiertos a todo lo que vivimos, porque estamos en el mundo, no podemos encerrarnos en una burbuja, pero siempre siendo conscientes de a quién servimos y de quién es nuestro Dios. La Biblia es clara y debemos confiar en la suficiencia de Cristo para quien completará su obra en nosotros. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que perfeccionará la buena obra, que en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el centro de la carta de los Colosenses y solo Él. A través de su sacrificio, muerte y resurrección, puso al universo entero en paz. ¿Sí? El Señor tiene el control de todas las cosas. Recordemos que hemos sido librados de Cristo de esos paralizantes. Haz esto y no hagas aquello. ¿Sí? De reglas humanas, de reglas arcaicas, de reglas sin fundamento, de reglas eh, que solo se erigieron por ser reglas para que hubiera un dominio. No, la palabra de Dios nos enseña que sí hay reglas que se deben seguir, pero por amor, no por obligación. Sí, no podemos vivir en un mundo de prohibiciones, debemos vivir en un mundo de amor y de obediencia leal al Señor Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ajá. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es nuestro Dios y nuestro soberano Salvador. Por tanto, mis amados hermanos, les agradezco infinitamente y les pido que pues llevemos esto en oración. Hay mucho que hablar acerca del libro de Colosenses, pero el tiempo realmente es corto. Entonces solo tratamos de resumir un poquito lo que más se pudo, pero esforzándonos en ese sentir, hermanos, de que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, el Señor, Señor eterno, tú que siempre has estado con cada uno de nosotros, te agradecemos infinitamente tu amor, tu compasión y tu fidelidad para todos y cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a buscarte más, a depender de ti, a confiar en ti en toda plenitud y a ser siempre esos miembros en plenitud de tu familia. Enséñanos, Señor, a distinguir las falsas enseñanzas, a conocer, Señor, tu palabra, a leerla, a escudriñarla, a vivirla, a sentirla, a ser instruidos, Señor, no vivir de emocionalismo, sino al contrario, vivir en esa plenitud que eres tú. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.